no tenemos Constitución. Y esto es un acuerdo general de la clase de los juristas, de la clase de los técnicos, de la clase de los constitucionalistas. Javier García Roca, que está presente en la sala, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, ha dirigido durante mucho tiempo un grupo de estudio formado por 20 o 30 constitucionalistas de toda España, que de un modo objetivo, y decimos en el texto sin más interés que el amor a la Constitución, ha determinado qué cosas tendrían que reformarse. No se trata de reformar por reformar, ni hacer por hacer, es que hace falta reformar la Constitución para que funcione el país, sencillamente. No se puede mantener un texto obsoleto o un texto cuyas deficiencias están más que advertidas. ¿Por qué es esto necesario? Pues digo que si no, no tenemos garantizado el funcionamiento de los poderes. No tenemos garantizado que no se reforme la Constitución a base de reformas de la legislación, que una decisión del Consejo de Ministros sirva para apartar la Constitución y no aplicarla a un caso concreto. Esto es un sistema, si así lo dejamos, es un sistema que funciona según el arbitrio del legislador. Es un sistema en el que el rex vuelve a estar legibus solutus porque la fabrica para cada ocasión, fabrica la lex para cada ocasión concreta. Es tremendo enunciarlo así, pero realmente tampoco es extraordinario porque no hay ningún país que aguante con un texto de la Constitución obsoleto tanto tiempo. Las Constituciones son para una generación como máximo y hay que someterlas a reformas para adaptarlas, para hacerlas que pervivan, para que puedan continuar. Para eso hay que reformar las Constituciones. De este punto de partida arranca el informe que ha deliberado el Círculo Cívico de Opinión. Y el punto siguiente es que constata que eso ahora no es posible. Y no es posible porque hay gente que se empeña en decir que no pasa nada o que le da igual que no exista Constitución, otros que creen que mejor es dejarlo para mañana y que siempre está el argumento, la metáfora del famoso melón, que si se abre el melón no sabemos al final qué es lo que va a ocurrir. Naturalmente no hay que calar melones si no se ha probado previamente cuáles son las consecuencias y hay a la fuerza pues que tener un diseño, un proyecto de en qué va a consistir la reforma y su alcance. Pero bien, como somos conscientes de una reforma constitucional que alcance a todas las partes que lo necesitan, que van desde la sucesión en la corona, al Parlamento, el Senado, la organización legislativa, en las comunidades autónomas, etc., la reforma constitucional misma, el artículo 168, como es de tal magnitud la reforma que habría que hacer, y esto no es posible, no hay fuerzas políticas capaces de llegar a un consenso, ni parecido al del 78, ni mucho menos, pues no es posible abordarlo. Segunda parte, arreglemos por lo menos lo de Cataluña, que es un problema serio. Es un problema serio. A veces el profesor Lamo de Espinosa lo acaba de decir otra vez, analicemos eso no desde una perspectiva constitucional, sino desde una perspectiva sociológica, en la que vamos a determinar si tienen o no razones para lo que piden, y para desestimar las razones en que se sostiene la reclamación se usan, no obstante, argumentos de tipo constitucional, ¿no? Este argumento de la que se sostiene es un argumento constitucionalmente aceptable o no lo es decir, que al final el punto de partida siempre es un punto de partida constitucional. Nuestra visión del asunto es que el problema de Cataluña es un problema grave, enunciado por la clase política, pero un problema muy grave, un problema político muy serio, porque en Cataluña, apoyándose doctrinal y técnicamente en una serie de informes que ha elaborado el Consell para la Transició Nacional, el Consejo para la Transición Nacional, dirigido por Carlos Viver Pisonier y una hueste bastante leal a sus postulados, pues ha justificado que en Cataluña existe el derecho a la independencia. Eso lo ha justificado en 18, creo que son, o 19 informes que forman un libro blanco parecido al que hizo Escocia previo a su referéndum, parecido al Scotland Independence, pues igual para Cataluña. Una justificación absoluta de una hoja de ruta que conduce a la independencia y que consiste, en primer lugar, celebrar un referéndum de independencia que no ha podido ser y que ahora se está utilizando el subterfugio de las elecciones plebiscitarias como último recurso. Si esto no produjera resultados, la declaración unilateral de independencia al modo kosovar. Invocar para justificarlo un derecho territorial porque la población en su mayoría considera que Cataluña es una región que tiene una identidad histórica, cultural, idiomática, etcétera,
que permitirían y que justificarían esa independencia. Están construyendo el modelo de Estado, sus relaciones con el exterior. Tienen contratados lobbies muy importantes que están influyendo en toda la maquinaria periodística internacional, fundamentalmente la anglosajona. Quieren constituir las estructuras de Estado, su agencia tributaria, su parlamento, y están montando realmente un Estado. Todo esto es contrario a la Constitución, obviamente. Todo esto resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional, pero está ocurriendo. Y cada día más, si no hay ninguna respuesta a lo que está ocurriendo, Cataluña será más independiente de facto. No se declaran independencias, ni la independencia es un problema constitucional. La independencia es un problema de hecho. No hay en la Constitución un procedimiento para declararse independiente, ni tampoco lo hay en el derecho internacional. Un fragmento de Estado se declara independiente mediante una manifestación de que lo es o quiere serlo. Y que realmente consiga o no ese propósito depende de que la comunidad internacional acepte esa posición de secesión. Cataluña está luchando porque la comunidad internacional acoja su declaración de independencia cuando se formule. Pero como no va a ser una declaración de independencia en un solo acto, sino que es un proceso de convencimiento, de maduración, de llevanza de estos asuntos poco a poco a esa comunidad internacional, pues también poco a poco conseguirán más afectos. En todo caso, es algo muy extravagante, muy extraordinario y muy inadmisible para un Estado constitucional que todos los días se esté produciendo desde Cataluña un reto de este tipo. Todos los días hay un acto institucional nuevo, todos los días hay una manifestación más de desafecto, todos los días se desacata la Constitución, cada vez se incumple una sentencia, aquel día se sustituye la ley del Estado por la propia, es un territorio que ha sustituido la legislación civil. Subrayo esto un momento, que es importante. Cataluña tiene un código civil tan completo como el Código Civil español, que se ha formulado, se ha creado sobre la base de extender una competencia más allá de lo que permite la Constitución. El artículo 149, 1 octavo de la Constitución otorga a las comunidades autónomas que tenían foralidad civil propia la posibilidad de acrecer esos derechos civiles para adaptarlos y ponerlos al día, simplemente. Y poner al día ese derecho no es crear un derecho civil nuevo y completo. Allí han creado un derecho civil completo, título a título, de un código que no han aprobado siquiera de una sola vez, sino fragmento a fragmento, poco a poco, en leyes más o menos disimuladas, hasta formar un código más amplio y más moderno que el Código Civil de 1889. Y lo han sustituido entero. Canadá, Quebec, cuando pelea por su independencia, pelea fundamentalmente por su legislación civil, por tener una legislación civil propia, que es muy importante para cualquier territorio. Bueno, pues eso ya está conseguido y la siguiente, sobre la base de hacer desconocimientos de la legislación que se sustancian en leyes que no tienen para nada en cuenta las leyes del Estado o que confunden las leyes del Estado embutiéndolas en leyes propias. Esa regulación que hace el Estado la incorporan a leyes propias y disimulan el origen del legislador que las ha dictado. Y se genera un caos en el que ni existe la separación de poderes ni es posible garantizar los derechos. Esto no es una nadería. Es que los ciudadanos, cuando van a los abogados y van a las instituciones a pedirle que le reconozcan tal o cual circunstancia, pues no encuentran amparo, ni encuentran amparo en los tribunales, ni el Tribunal Constitucional puede funcionar porque no saben cómo hacerlo, porque la confusión es máxima. Esta es la situación, una situación en la que cabalga hacia esa dirección, y esto es lo que examina este documento del Círculo. Y lo que se plantea al final es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos así? ¿Cuál es el límite de esta situación? No hacemos nada, decimos que no pasa nada, que en Cataluña no está ocurriendo nada porque esto es una operación de 4 majaderos, que lo que ocurre es que el presidente del Gobierno de Cataluña se le han ido los tornillos y que está conduciendo a ese pueblo a realmente una situación insostenible, o que la operación de Esquerra Republicana pues son igualmente una panda de aventureros. ¿Es esto lo que está ocurriendo en Cataluña realmente? ¿O es más cierto que la población catalana hoy, siguiendo las encuestas que decía Vallés, no es del todo independentista porque hay, en efecto, según las encuestas, un pozo, una base que está alrededor del 30% que ha sido independentista desde siempre, un añadido porcentual que llega casi hasta el 50% en los tiempos más animosos, cuando
cuando Cataluña, cuando ha estado más activo los movimientos independentistas, no llega a la mayoría, pero se ha aproximado, pero sobre todo entre los que son independentistas y los que no lo son, lo que sí hay es una masa que alcanza los 2/3 de la población que aceptaría de grado una solución constitucional que modificara el statu quo y lo ampliara y lo adaptara a los años que han transcurrido. No contestamos a eso, porque el señor presidente de la Generalitat mantiene posiciones independentistas y primero hay que hacerle que se humille y que reduzca esas pretensiones y se venga a una negociación en la que valga todo. No hacemos nada porque no pasa nada en Cataluña. Pues posiblemente pueda ser una solución, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo puede un Estado aguantar una situación de desafecto de un territorio tan importante como el de Cataluña, de incumplimiento de las normas, de simplemente desacato diario de la Constitución y sus significantes?